Bien, muy buenos días. En la clase anterior estuvimos platicando acerca de cómo resolver un ejercicio de aplicación de componentes de vectores. En ese caso, dados algunos desplazamientos, ¿verdad?, nos pedían obtener la resultante. Vamos a ver el día de hoy un ejercicio en el que la resultante no es la pregunta del problema, sino que la pregunta del problema es uno de los desplazamientos. Entonces, para ello, les voy a compartir la pantalla con un ejercicio que está planteado ahí en el libro de Física Universitaria. Ese libro tiene en su página 33 ese ejercicio 1.74. Entonces, como ahí está en la pantalla de su computador o de su celular, anótelo por favor, escríbalo. Escriba el ejercicio 1.74. Por mientras usted lo copia, se lo voy a ir leyendo. Dice, una marinera en un velero pequeño se topa con vientos cambiantes. Navega 2 kilómetros al este, luego 3.5 kilómetros al sureste y después otro tramo en una dirección desconocida. Su posición final es 5.80 kilómetros directamente al este del punto inicial. Determine la magnitud y la dirección del tercer tramo. Ok, entonces vamos a resolver ese ejercicio. Voy a dibujarme el diagrama, el mismo que tiene ahí en el libro usted. Nos está hablando el ejercicio acerca de que primero se navega 2 kilómetros al este. Entonces partimos hacia el este y recorremos en un desplazamiento a los 2 kilómetros. Como es completamente hacia el este el movimiento, entonces es a 0 grados. Luego dice que hace un desplazamiento. Lógicamente, ¿verdad? Aquí yo siempre le voy a recomendar que vuelva a hacer otro cuadrante para que nos ubiquemos bien con esto. Dice que el siguiente desplazamiento lo hace con una longitud de 3.5 kilómetros. Esto sería nuestro desplazamiento B. Le voy a poner A igual aquí y B igual acá. 3.5 kilómetros. Ahora, ¿en qué ángulo? El mismo dibujo señala que es un ángulo de 45 grados, pero como nosotros medimos el ángulo partiendo del eje X positivo y en contra del movimiento de las agujas del reloj, entonces nuestro ángulo no serían estos 45 grados, sino que más bien nuestro ángulo sería venir desde este punto, hacer todo el giro hasta llegar al vector, y lo que tenemos que hacer más bien es que a los 360 le tenemos que restar los 45 grados que menciona ahí, y de esa forma tenemos aquí 315 grados. Ahora sigue el dibujo ahí, como usted lo puede ver en la pantalla, diciendo que hace un tercer movimiento, en un tercer tramo. Solo que de este tramo no se conoce ni su magnitud ni su dirección. De hecho, son las cosas que nos están preguntando. Pero sí se conoce en este caso la resultante, que dice que tiene una posición final de 5.80 kilómetros directamente al este del punto inicial. O sea, desde este punto hace un recorrido hasta el punto final, desde el punto inicial hasta el punto final, con una longitud de 5, esto para la resultante, ¿verdad? Con una longitud de 5.80 kilómetros, y como el movimiento dice el problema que es directamente al este, entonces su ángulo es de 0 grados. Bueno, entonces vamos a ampliar la pantalla aquí. Vamos a ampliar la pantalla para que podamos platicarlo. Hay
Discúlpenme aquí que aquí sería C, ¿verdad? Porque es el tercer desplazamiento. Entonces, la marinera en su velero hace un desplazamiento inicial de 2 kilómetros al este, por lo tanto, en un ángulo de 0 grados. Luego se desplaza, digamos, así en una palabra, se desplaza hacia el sureste. Eso significa en un ángulo de 45 grados, que para nosotros, si lo medimos desde el eje X positivo en contra de las agujas del reloj, estaríamos hablando de un ángulo de 315 grados. Después de ese movimiento, hace un tercer movimiento, que no se sabe cuán largo fue ni en qué dirección fue, pero sí se sabe que al punto al que llegó es un punto que está a 5.8 kilómetros del punto de partida de la navegación, ¿verdad? Directamente hacia el este, es decir, en un ángulo de 0 grados. Entonces, este ejercicio es diferente porque en lugar de encontrar los datos de magnitud y dirección del vector resultante, lo que necesito son los datos de magnitud y dirección, pero de un desplazamiento cualquiera. En este caso le llaman de un tercer tramo. Entonces, vamos a dar inicio calculando las componentes de los vectores que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, empezamos con el vector A con sus componentes X y Y. La magnitud de ese vector es una magnitud de 2 kilómetros, ¿verdad? Y el ángulo al que está dirigido, pues como está dirigido al este, dijimos que es un ángulo de 0 grados. Y por lo tanto, para el seno, pues lo mismo, ¿verdad? Entonces, en este caso, como el coseno de 0 es 1, 1 por 2 es 2, el seno de 0 es 0 y 0 por 2 es 0. Entonces, esas serían las componentes en X y en Y del vector A. Ahora vamos a hacer lo mismo para el vector B. Componente en X y en Y del vector B. La magnitud del vector B es una magnitud o longitud de 3.5 kilómetros en una dirección de 315 grados. Entonces aquí sería coseno de 315. Y luego para Y sería seno de 315. Entonces, si nosotros realizamos esas operaciones de 3.5 por coseno de 315, nos da como resultado 2.47 kilómetros. Y para seno, 3.5 por seno de 315, nos da un valor de negativo 2.47 kilómetros. Eso pues tiene toda la lógica del mundo, porque si estamos en el cuarto cuadrante de este plano cartesiano, se puede ver que el valor de X es positivo y el valor de Y es negativo. Ahora debería yo encontrar las componentes en X y en Y del vector C, pero más bien en este caso esa es la pregunta. Por lo tanto, me salto el tercer tramo y me voy a encontrar las componentes en X y en Y del vector resultante. Entonces, el vector resultante dice el problema que tiene una longitud o magnitud de 5.80 kilómetros dirigido al este, o sea, a un ángulo de 0 grados. El otro sería 5.80 kilómetros seno de 0. Nuevamente, coseno de 0 es 1 por 5.80. Obtenemos 5.80 kilómetros. Seno de 0 es 0 por 5.80 nos da 0 kilómetros. O sea que aquí lo que estas componentes nos indican es que solo hay un desplazamiento en el eje X, tal y como lo podemos ver en la figura. Entonces, hasta ahí ya se tienen las componentes en X y en Y del vector resultante. Ahora, ¿qué voy a hacer para poder encontrar las componentes en X y en Y del vector C? Recordemos que nosotros sabemos que si se suman las componentes en X, en este caso de los tres vectores A, B y C, esa sumatoria lo que me da es la componente en X del vector resultante, es decir, Rx. Y como en este caso ya se conoce el valor de Rx,
el valor de AX y el valor de BX, entonces yo puedo despejar para CX. Entonces lo que se hace es un despeje. Me quedaría entonces CX igual a RX menos AX menos BX. Y eso entonces me lleva a decir que RX es 5.80, AX 2 y BX 2.47. Por lo tanto, obtenemos como respuesta de esa resta 5.8 menos 2 menos 2.47, obtenemos un valor de 1.33 kilómetros. Eso en el caso de la componente en X. De igual manera hay que trabajar la componente en Y. Entonces, para obtener la componente en Y, sería esta misma situación, nada más que en este punto, con el despeje para Y, ¿verdad? Con el despeje para Y. Vamos a ver si lo planteo por acá. Entonces tenemos que la componente en Y más la componente en Y del vector A, del vector B y la componente en Y del vector C nos hacen la resultante en Y. Acá, puesto que voy a borrar, AY es 0. AY es 0. Entonces me quedaría RY menos AY menos BY. Menos AY menos BY. Entonces vamos a sustituir. La componente en Y del vector resultante es 0. La componente en Y del vector A es 0. Y la componente en Y del vector B, pueden apreciar ustedes acá que es negativo 2.47. Por lo tanto, se obtiene una componente en Y para el vector C de negativo 2.47 kilómetros. Entonces, esa es la forma en la que se obtienen las componentes tanto en X como en Y de un vector desconocido. Claro, dada la resultante, ¿va? Porque la resultante tiene que ser parte de los datos para poder calcular cualquiera de las componentes de un vector que no sea el resultante. Ahora que ya tenemos las componentes en X y en Y, vamos a ir obteniendo lo que nos están pidiendo, que es la magnitud y la dirección de este vector. Entonces, la magnitud del vector es, ya saben ustedes, la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y, que es negativo 2.47 al cuadrado. Ahí lo tenemos, ¿ve? Y por lo tanto, la magnitud del vector sería el resultado. Vamos a ver cuánto nos da la raíz cuadrada de 1.33 al cuadrado más 2.47 al cuadrado, lo cual nos da un resultado de 2.8. Y lo voy a poner 2.8 kilómetros. Entonces, esta es la magnitud o longitud del vector resultante. Quiere decir que cuando este barco decidió girar en este tercer tramo, recorrió una longitud de 2.8 kilómetros. Ok, ¿en qué dirección hizo ese tramo? Entonces, para ello uso la tangente inversa de la componente en Y del vector C, que es negativo 2.47, entre la componente en X del mismo vector, ¿verdad? Que es 1.33, lo cual me da un ángulo de, a ver, tangente inversa de negativo 2.47 entre 1.33. Esto da un valor de menos 61, negativo 61.699, o sea, 61.7 grados. Este sería el valor para el ángulo, ¿verdad? O para la dirección del vector. ¿Qué podemos apreciar nosotros de ese vector?
pues podemos apreciar de ese ángulo, podemos apreciar que está negativo. Y el hecho de que esté negativo, eso indica entonces que si yo tuviera que dar una respuesta en palabras, yo tendría que dibujar en este punto un plano cartesiano. Acá, otro plano cartesiano, un nuevo plano cartesiano. ¿Y qué pasa? Que si el ángulo me da negativo, significa, y no olviden esto, si el ángulo me da negativo, significa que es un ángulo medido a favor de las agujas del reloj. Entonces, ¿cómo ubicar si el movimiento, si el ángulo lo tengo que medir acá, cómo ubicar este negativo 61.7, siendo que tiene que venir medido a favor de las agujas del reloj? Pues no lo puedo hacer desde el eje X positivo hacia arriba, porque entonces ese ángulo tendría que haberme salido positivo. Porque recuerden que los ángulos que se miden desde el eje X en contra de las agujas del reloj dan positivo. Pero como este me está dando negativo, significa que es un ángulo que viene a favor de las agujas del reloj. Por lo tanto, este signo me dice que el ángulo es este de acá. Ahí tengo los 61.7 grados. Entonces, yo puedo trabajar la respuesta del problema, que la voy a poner por acá. Aunque usted puede responder, en este caso, como la pregunta es, ahorita se la leo, como la pregunta del problema es, determine la magnitud y la dirección del tercer tramo, yo podría poner nada más la magnitud de 2.8 kilómetros y la dirección de negativo 61.7. Pero se mira más elegante la respuesta si uno la da en base a puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Entonces, preferiría poner la respuesta así. La magnitud del vector es 2.8 kilómetros en una dirección de, y entonces al momento de poner la dirección o el ángulo en la respuesta en palabras, no voy a usar el signo negativo, sino que voy a decir en una dirección de 61.7 grados y voy a ver desde dónde empieza. Empieza desde el norte y se dirige hacia el este. Entonces puedo indicar en la respuesta en una dirección de 61.7 grados al este, porque miren que para el este se está dirigiendo, ahí lo marco con la flecha, en una dirección de 61.7 grados al este, pero partiendo ¿de dónde? Del norte. Entonces aclaro aquí, al este del norte. Al este del norte. Y esa sería una manera de responder a ese ejercicio. Si usted me dijera, pues fíjese que me parece bien esa respuesta, pero yo preferiría escribir la respuesta, y esto no lo voy a modificar, así lo voy a dejar, pero yo quisiera responder empezando desde el eje X positivo y yendo en contra de las agujas del reloj. Bueno, entonces usted lo que tendría que hacer es primero determinar cuánto es este ángulo. Y para eso entonces, al cuadrante que mide 90, le restaría los 61.7 que tenemos ahí marcados. Y eso nos da un ángulo aquí de 28.3. 28.3. Entonces el cambio sería, la magnitud del vector es, y me faltó la palabra ahí, la magnitud del vector es 2.8 kilómetros en una dirección de, y entonces diría, en una dirección de 28.3 grados al norte, pero en este caso desde el este. Entonces, 28.3 grados al norte del este. Podrían ser las dos formas de responder respecto a la dirección de ese tercer tramo. Cualquiera de las dos. Yo me voy a quedar con esa para quedarme con el valor tal y como me dio en el cálculo, ¿verdad? De la fórmula. Y esa es la manera en la que se contesta a un ejercicio de estos en los que conozco la resultante,
pero desconozco las componentes X y Y de un determinado tramo. No sé si tienen alguna pregunta. No, ingeniero. ¿No tienen? Ah, bueno. No, yo no. Entonces, como yo sé que ustedes tienen el libro de física universitaria, entonces vamos a utilizar este ejemplo, que es el 1.74, para que ustedes de tarea me resuelvan, ahorita se los muestro. Acabamos de hacer el 1.74, entonces ustedes me van a hacer de tarea el 1.79, que está aquí en el libro. 1.79. Entonces sería el ejercicio 1.79 de la página 33, que nos habla también de un barco que sale desde una isla. Entonces, vamos a dejar ese ejercicio de tarea, ¿verdad? Para que ustedes lo hagan y pues el día de mañana ya vamos a seguir con la siguiente sección, ¿verdad? De nuestro libro, que por acá yo la había también puesto para que ustedes pudieran ir viendo que mañana vamos a trabajar en la sección 4.2 que se llama el producto escalar, ¿verdad? Entonces, vamos a ir trabajando con esa sección el día de mañana y por lo pronto dejamos nuestra clase hasta aquí, simplemente asignando de tarea, ya lo voy a poner yo, ¿verdad? En la plataforma, el ejercicio 1.79. Por este día, pues, nada más desearles, ¿verdad? Que tengan un excelente día, cuídense, utilicen este ejemplo, ¿verdad? Como guía para hacer el que les dejo de tarea y pues que tengan buen día. Gracias, ingeniero, igual. Gracias, ingeniero. Nos vemos.